Mi familia entra en una crisis, empieza a tener problemas financieros, deudas, mala administración del dinero. Ahí me tocó a mí decidir qué iba a hacer porque básicamente mi mamá estaba teniendo problemas financieros. Empecé a posicionar páginas web orgánicas, desarrollé páginas con WordPress. Fue como un flechazo cuando conocí el dropshipping. Empezás a ver números muy rápido. Puedes estar vendiendo muy bien al principio pensando que ya sos el rey del mambo y luego te golpeas contra un muro y estás en pérdidas. Y si quieres hacer lo que nadie hace, tienes que pasar por lo que nadie quiere hacer. Para hacerse millonario, ganar mucho dinero, creo que es mucho más fácil hacer e-commerce ahora mismo en este continente que en Europa. El primer paso es empezar. Bueno, que yo no puedo porque no tengo el poder adquisitivo, no tengo el capital, no tengo las habilidades. Realmente nunca vas a empezar y siempre te vas a quedar en donde estás. ¿En qué invertiríais vosotros si generarais, por ejemplo, $1 millón? ¿Qué pensaríais en invertir en ese momento? Hansel, un placer estar aquí. ¿Qué tal? Un placer a ustedes. Gracias por invitarme. Igualmente. José, ¿cómo estás? Yo estoy un poco mosqueado porque ha venido muy tarde. Hemos quedado unas horas y el tráfico paraguayo pues es un poco convulso. Sí, pero muy bueno. convulso. Pero bueno, vamos a hacer un buen podcast hoy. Vamos a entrevistar a Hansel, que es un chico que es un crack del e-commerce aquí en Paraguay. Así que bueno, vamos a hacerle unas preguntas. José también, hoy me toca a mí ser el entrevistador, así que bueno, José también lo va a ser un poco. Pero bueno, vamos a hacer un poco charla, unas preguntas, pero va a ser un poco charla así entre colegas. Así que bueno, empiezo con la primera. Hansel, tío, ¿qué te dedicabas antes? Y si se puede decir cuánto ganabas antes de empezar en el e-commerce para que la gente tenga una referencia Claro. de alguien que ha empezado un poco desde abajo. Bueno, como fue avanzando mi vida, fue que a los 15 años, básicamente de vivir relativamente bien, de clase media en Paraguay, media un poco alta, porque vivía en un barrio cerrado. Básicamente mi familia entra en una crisis, empieza a tener problemas financieros. Mi abuela, que en ese momento era la que proveía a toda la familia, empieza a tener problemas de deudas, de mala administración del dinero, etcétera. Entonces mi familia va en picada hacia abajo y empezamos a tener problemas financieros. De hecho que vivíamos como en una familia, como que varios estaban ahí, estaban mis tíos, mi abuela, mi mamá, mi hermano, etcétera, ¿verdad? Y nosotros nos vamos en un barrio un poco más alejado de esa zona que era como más bonita, más privada, qué sé yo, ¿verdad? Nos vamos en una zona más alejada, en un barrio más humilde, más distanciado, donde básicamente la gente que estaba en ese barrio era gente que se iba a quedar ahí toda su vida y ya está, ¿entendés? O sea, no iba a poder, no tenía una mentalidad de gente que obviamente viene con un poco poder adquisitivo, entre comillas, ¿verdad? O sea, mentalidad más humilde, de gente más bloqueada mentalmente, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí me tocó a mí decidir qué iba a hacer porque básicamente mi mamá estaba teniendo problemas financieros y yo, bueno, estaba la oportunidad de, como que mi hermano trabajar en una librería, irme a trabajar en una librería y luego irme a trabajar en un bar para hacer lo que sería mesero, ¿verdad? Que acá se le dice mozo. Entonces me fui a trabajar como mozo. O sea, yo siempre cuando alguien me pregunta qué trabajos tuviste en tu vida así normales, entre comillas, ¿verdad? Que son físicos, que tenés que irte a un lugar. Yo tuve 3 trabajos en mi vida. Los 3 fueron de mesero y en los 3 duré un mes. Y después ya me echaron. Hostia. ¿Y cuánto ganaba en esos trabajos? A ver, es que en ese momento, te hablo del año 2017, 18, por ahí cuando tenía 16 años, ¿verdad? Todavía no había terminado el colegio y así de medio tiempo me iba a trabajar allá. No sé, estará ganando menos que el sueldo mínimo acá, no sé, 200, 300 dólares. No, $200, 200 dólares, algo así, ¿te ves? Y encima, en uno de esos, que fue el primero, cuando me fui a hacer la prueba, me quedé un mes haciendo la prueba, el sueldo iba a ser como, no sé, 300 dólares, más algunas propinas, qué sé yo, pero como que era menor, me dijeron, no pasaste la prueba y me pagaron, no sé, 100, ¿entendés? Entonces, perdí mi tiempo, me quedé frustrado, dije, esto no es para mí, tengo que buscar algo más, tengo que hacer algo diferente, porque yo llegaba en casa y es que no tenía otra alternativa, o sea, yo no tenía ese elegir, quiero hacer, no quiero hacer, no, yo tenía que hacer, ¿entendés? Entonces, fue ahí cuando empecé o sea, yo empecé de cero, o sea, de absoluto cero, porque tuve unos problemas antes que me hicieron tener que vender mis cosas, entonces tenía una computadora que estaba dañada, un celular que le faltaba la mitad de la pantalla, o sea, con esos recursos tan limitados que en ese momento yo me frustraba y decía, ¿por qué me pasó esto a mí si yo antes estaba relativamente bien, ¿verdad? Porque le culpaba a los demás, le culpaba al entorno, le culpaba no sé, a mi familia inclusive, ¿verdad? Porque sentía como que en este momento mi abuela era la que proveía, ella se alejó
porque también tenía ya, o sea, tenía su edad, ya quería sentarse en su vida, no quería más ayudarle a, o sea, porque toda la vida le mantuvo a lo que serían los hijos de mi abuela, que en este caso estaba mi mamá, y bueno, ella quería hacer su vida y se le entendí, yo le entendí después, ¿verdad? Pero en ese momento me sentía como abandonado, ¿verdad? Pero eso fue lo que me llevó a buscar alternativas al camino tradicional, porque no había terminado el colegio, o sea, estaba todavía estudiando, o sea, no podía adoptar un trabajo que me pagase bien, que me pueda funcionar, ¿verdad? Y yo ya empezaba a consumir contenido de gente de Estados Unidos, de países de habla inglesa, que hablaban de, no sé, facturación de $100,000 en un mes. Y yo decía, o sea, eso no entraba en mi cabeza, pero trataba de entrar, porque yo lo máximo que había ganado en un mes era $200. Y yo veía que, o sea, gente de mi entorno a quien yo le contaba este tipo de cosas, o sea, que eran 2, 3 personas que eran muy cercanas a mí, que eran de mi familia, o sea, es que no entendían eso y no iban a entender nunca y creo que hasta ahora no entienden. O sea, ahora que ven que, bueno, que yo fui saliendo adelante, más o menos me van como siguiendo, ¿verdad? Entonces, ahí me metí en lo que sería el SEO, empecé a posicionar páginas web orgánicas, desarrollé páginas con WordPress, así como podía, con recursos muy limitados, con una tarjeta que le pedía a mi mamá y con eso pagaba el hosting y el dominio y cosas así. Y mi idea era hacer Amazon afiliados, pero después cuando monté toda la web, monté todo, fui a entrar en la web de Amazon afiliados y no estaba disponible en Paraguay. O sea que yo partí no solamente con recursos limitados en cuanto a mi situación económica de mi familia, qué sé yo, sino que también del país, porque más adelante eso me limitó en las pasarelas de pago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso trabajaba antes. Qué bueno. Y mira, una cosa que has comentado, que yo creo que te sentirás muy bien ¿no? Has dicho que tu abuela era la persona que proveía, ¿no? Y que Sí, tú sí, ahora sí. puedas ser capaz, incluso tan joven, con 22 años que tienes, yo creo, poder hacer eso ya, debe ser una sensación increíble, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, desde antes, o sea, yo pasé por bastantes cosas. Yo la tuve un poco difícil, diría, ¿verdad? En el camino, porque, o sea, luego eso fue en 2018 que empecé a hacer SEO, más o menos, a ver qué tal. Me topé con esa pared de que no se podía, que no estaba disponible en mi país. Luego me voy a desarrollar páginas web, como que ya había desarrollado WordPress, ¿verdad? En 2019 ya empecé a mirar un poco Shopify, compré un curso que pedí prestado, o sea, hice ¿cómo se dice acá? Vaquita, y fui pidiendo plata a conocidos, amigos, familiares, etcétera. Junté como, no sé, 200 euros o algo así. Compré un curso de dropshipping desde China en ese momento, 2019 más o menos. Y bueno, con eso empecé ahí a mirar, o sea, o sea, yo creo que fue como un flechazo cuando conocí el dropshipping en ese caso, el e-commerce como tal, porque fue un amor a primera vista, porque dije, no, esto es lo que yo tanto estaba buscando, ¿verdad? Porque quiero dedicarme a esto, sé que tiene potencial y esto es lo que quiero hacer, ¿entendés? Sí. Claro, ahí estamos viendo como nos pasa a todos los emprendedores que sabemos que queremos hacer algo y no sabemos qué es, y al principio siempre tenemos que probar diferentes negocios hasta que damos con la tecla. En el caso de Hansel empezó con el tema del SEO, Del SEO. Y viste que no No. se podía hacer en Paraguay. No se podía. Pero mira, gracias al destino, Sí. al final diste con el e-commerce, con el dropshipping. Exactamente. Solamente que en ese momento, a ver, yo no tenía capital. O sea, aunque en el dropshipping como tal no se requiere un capital importante para empezar, ese mínimo capital que se requiere para importar, eso yo no tenía. Entonces, ¿qué hice? Empecé a desarrollar páginas web, como que yo había adquirido esa habilidad. Y me unía a grupos de Facebook, porque realmente yo en internet como tal me podía vender como si fuese una persona que tenía ya experiencia, que tenía ya una cierta, entre comillas, trayectoria, o alguien que te pueda ayudar, ¿verdad? En resolver ese problema que tenés. Pero en persona, la gente que me rodeaba en el barrio donde yo estaba sabía que era un, como se dice, chaval de 17 años o así, que no tenía experiencia, que tipo estaba arrancando recién y que nadie iba a confiar en mí, pagarme, no sé, 200, 300, $400 por hacerles una web. Porque ellos dicen, bueno, a ver, ¿qué páginas hiciste? ¿Con quién trabajaste? Ah, tenés 17 años, no te voy a pagar eso, ¿entendés? No confío en vos, no me generás esa sensación de confianza, ¿verdad? Entonces yo en internet como que me refugié en ese entorno y bueno, fui ahí entrando en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, en grupos de todos lados,
hablando con gente en Instagram que veía que tenía algún negocio, quien yo le podía ayudar, ¿entendés? Y en grupos en este caso de Facebook, fue cuando yo hice algunos posteos que creo que eran de capturas de analytics, en donde yo o sea, tiraba algunos tips de SEO para posicionar algunas páginas y para tener más tráfico, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando, dando esas recomendaciones, o sea, esto se te habla en el 2019 más o menos, dando esas recomendaciones, me empezaron a escribir, me escribió alguien de California, me acuerdo, de California, que estaba también metiéndose un poco en el tema del dropshipping, pero quería una web para su marca personal que vendía un libro, ¿verdad? Y ahí fue cuando cerré mi primera página web por $200. Me pagó, creo que por PayPal, el PayPal prestado de un socio que tenía un PayPal que se podía recibir dinero, porque en ese momento en Paraguay no se podía usar PayPal, no estaba disponible. Y bueno, después con Western Union, no recuerdo cómo, me transfirió el dinero a mí, que recibió mi madre y luego fue a mí, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, y con esos primeros $200 me acuerdo que compré un buen equipo, o sea, una computadora. Creo que fue 200 o 300. Y bueno, ahí arranqué con el tema del dropshipping, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, es que, claro, al final cuando empiezas a adquirir habilidades alrededor de esto, ya sea crear webs o hacer anuncios, es que luego puedes incluso trabajar para otras personas y ofrecer servicios. O sea, es un negocio que yo pienso que te da una serie de habilidades que nunca te vas a quedar sin trabajo. Entonces, puedes hacer webs, puedes hacer anuncios, puedes gestionar stock, puedes hacer mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con alguna pregunta más técnica, de cuál ha sido el producto en vuestro caso. Voy a preguntar a los dos, también daré mi opinión. El producto que más os ha sorprendido que funcionara, o un producto que, o no hace falta que os haya funcionado a vosotros, que hayáis visto, que digas, hostia, esto no pensaba que fuera a funcionar tan bien. No sé si quieres, Hansel, comentar alguno. A ver, yo en 2022, más o menos, fue cuando le conocí a mi actual socio. Y a ver, yo en ese momento estaba trabajando de cuenta ajena como media buyer para otras personas, que en este caso eran de Europa, porque había intentado hacer algunas tiendas, conseguí facturar, luego tuvo problemas económicos, etcétera. Entonces, temporalmente estaba trabajando, tratando de juntar un poco de capital para luego yo emprender de vuelta, ¿verdad? Y en ese momento le conozco a mi socio, que es una persona mayor que yo, y yo le propongo, bueno, esto es el modelo de negocio que yo sé que funciona, o sea que ya tengo experiencia con esto, solamente que tomé malas decisiones financieras que no me permitieron poder ya ahora estar bien económicamente, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, te propongo lo siguiente, vamos 50-50, o sea, capitalizar el negocio temporalmente, luego yo te devuelvo ese capital, y vamos a hacer esto, o sea, le di un plan de acción directamente y vamos a vender este producto, ¿verdad? Que era un producto que yo como que vivía en un lugar acá en Paraguay que bueno, está en la triple frontera, donde hay un montón de proveedores, qué sé yo. Y bueno, encontré un producto que iba a ser relativamente... O sea, que yo no le tenía tanta fe, ¿verdad? Yo creo que pasé como 20 productos y el que menos le tenía fe era el que justamente reventé y que nos quedamos como 1 año y medio vendiendo establemente. O sea... Claro, aún lo sigues vendiendo el producto. No, ahora mismo no. ¿Se puede decir o es...? Es una pizarra mágica. Es una pizarra de dibujo para niños, ¿lo entendés? Sí. Que reventó. Eso en España también. Es curioso porque en España también los productos que funcionan aquí, o sea, han funcionado en España también, es muy parecido. Sí, así que bueno, buen producto. Porque al final o sea, es lo que yo siempre digo. Si vos tenés un producto ganador, qué sé yo, es un producto de cocina. En España hay cocina, en Paraguay hay cocinas. O sea, la gente cocina como tal. Claro. ¿Entendés? A no ser que sea algo muy cultural, patriótico o algo del país, claramente se puede vender en cualquier parte del mundo. Totalmente. ¿Y tú, José? Totalmente. De hecho, la pizarra, no sé si será la misma, pero esa pizarra se vende exactamente en España en noviembre, diciembre, enero. Siempre, en Navidad. Es regalo de... Es la típica pequeñita, ¿no? Sí, eso. Esa es la que se regala por Reyes Magos, por Papá Noel. Sí. Se vende un montón. Total. Y yo, pues el producto que más me ha sorprendido, pues una especie de collar que lleva como un tubito con un agujerito y el ángulo es que te ayuda a dejar de fumar. Y lo venden se vende como churros. Sí. Como churros. O sea, te coges el collar, soplas y dice que pues eso, que también hay gente que usa el ángulo de que te quita las malas energías, el chakra, el tema espiritual. Sí. Entonces ahí hay como 2 ángulos que un simple collar lo vendes como churro simplemente por el enfoque que le estás dando. Al final es como vendes, porque yo creo que es 50-50, es como lo vendes y es el producto que vendes.
Porque, por ejemplo, la típica pulsera 7 chakras, no sé si conocen. Esa pulsera, por ejemplo, es una pulsera con unas bolitas De plástico. no sé de qué. Seguro. Y bueno, supuestamente se alinean con los chakras. O sea, yo vendí mucho ese producto. Y bueno, los creativos salía que te daba abundancia, que te daba esto, te daba aquello. O sea, se conectaba con los chakras y eso conectaba con la abundancia, no sé. Y al final es como, muchas veces como lo vendés. Vos podés agarrar cualquier tipo de producto, obviamente que tenga algún tipo de algo significado, que resuelva un problema o que haga algo particular. Y dependiendo de cómo lo vendas, puedes vender más o puedes vender menos. Total. Sí, sí. Yo en mi caso, yo de un producto, esto no lo he vendido yo, pero esto ya es más, es un poco delicado, pero era un anillo, que cogieron un anillo, creo que era normal, y dijeron que adelgazaba el anillo. Se veía un vídeo como te ponías el anillo y una persona pasaba a estar así, y yo me sorprendí, más que de que esto funcione, porque obviamente era una estafa, de que la gente se crea eso. O sea, ¿cómo te puedes creer que un anillo te va a hacer perder 20, 30 kilos? O sea, que a veces los clientes, digo, ostras, a veces... No voy a decir que merecen que les engañen, pero... Pero, a ver, yo creo que eso pasaba mucho al principio con el poco conocimiento o sea, de las redes como tal, porque es como el efecto halo que hace Meta Facebook, la plataforma Facebook, que es donde aparecen los anuncios, y creo que la gente en su cabeza dice, como que viene de Facebook, que es una plataforma tan grande, conocida por todos, y veo que le dieron likes mis amigos o lo que sea, tiene que funcionar. Sí, total. ¿Entendés? O sea, la conclusión es que puedes vender cualquier cosa si convences al cliente y solucionas el problema. Claro. Entonces, Y tienes una buena oferta. totalmente, sí. Yo lo que tengo que corregirle a Pau es que no es una estafa, al final es marketing. A mí es como amigos que tengo que me dicen, no, es que me voy a comer una hamburguesa y me cobra 15 euros, es una estafa. No, o sea, sí, la hamburguesa cuesta 4 o 5 euros hacerla con todos los ingredientes, pero te la están vendiendo porque es gourmet, porque tiene maduración. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Sí. Lo estoy extrapolando. Pero esto es igual, al final, sí, a lo mejor eso, si no le metiese ese marketing, simplemente no se vendería o lo venderías a un precio irrisorio. Pero al final, la gente compra por algo, ¿sabes? Porque le estás dando la solución al final a un problema. Sí, sí, total. Es solucionar un problema y lo que ha dicho Hansel parece interesante. O sea, la mitad es el marketing, pero el producto tampoco nos podemos engañar que el producto hace que sea más fácil venderlo sí o sí, porque hay productos que solo con verlos ya es que ver un vídeo de 10 segundos ya ves lo que hace y ya es que dices, hostia, esto... Claro, eso hace que gente de hecho que me pasó mucho, que yo mentoreé personas que no tenían, que les costaba mucho, pero al encontrar un producto ganador, ellos no sabían lo que estaban haciendo, no tenían ni idea de las métricas, no tenían ni idea de nada, y estaban vendiendo y consiguieron vender y consiguieron ser rentables solamente por haber encontrado un producto ganador. Sí. O sea, Sí, sí, es muy importante. Y ahora lo vamos a hilar esto relacionado con los productos. ¿Qué nicho, perdón, qué nicho veis ahora un poco en tendencia? ¿Algún nicho que veáis poco explotado y que tiene potencial? ¿O algún nicho, aunque no esté poco explotado, pero que veáis que en los próximos años puede crecer mucho más? Hansel. Yo diría, bueno, no sé si quitártelo o no, porque sé que Dilo, a ti dilo. te gusta mucho. ¿Me das permiso? Sí, canto. ¿Te das? Pues en Europa, bueno, y sobre todo en Estados Unidos, el tema de la suplementación, ahora mismo se está llevando un montón con el tema de TikTok Shop que está en Estados Unidos, que lo han abierto en España y demás. Es un producto que, bueno, Pablo sabe también, y para los que no lo sepáis, es el producto que más ángulos se le puede dar. Porque el tema de suplementación, puedes vender que esas pastillas hacen cualquier tipo de cosa. Que te ayudan a concentrarte más, te ayudan al tema de la menopausia, te ayudan a pérdida de peso, a dormir mejor. Es que tienes 1000 tipos de ángulos. Total, muy es bueno. eso. Y además que puedes, ahora pregunto Hansel, pero que puedes o sea, encontrar un montón de ángulos y eso, un mismo suplemento que tiene los mismos ingredientes, darle 50 ángulos distintos. Totalmente. Es una locura. Hansel, ¿qué nicho ves? a ver, si hablamos de por lo menos Paraguay, realmente Paraguay es un país muy poco explotado. O sea, si comparas países como Europa Claro. o Estados Unidos, claramente, en Paraguay está todo por hacer, y más en el e-commerce, que es un sector digital que está como recién entrando en tendencia en Paraguay, cosa que ya en España hace unos años reventó, ahora recién está llegando a Paraguay. Pero básicamente yo creo que el nicho de salud en Paraguay es un nicho que está empezando a reventar, empezando ahí a entrar en tendencia, y que creo que en los próximos meses, años, pocos años, va a ser un muy buen Bueno. nicho. Sí, yo en mi caso,
yo diría que dentro de la salud, porque por si hay gente que ya lo conoce y demás, el nicho del crecimiento capilar, a mí me parece muy bueno y veo muchos productos que están pegando ahora desde pastillas hasta gominolas, hasta serums, porque bueno, creo que es un producto que funciona muy bien porque ahora hay mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, el estrés y ansiedad te hace que se te caiga el cabello y mucha gente sufre de eso, de caída capilar por el estrés. Entonces, productos que solucionen ese problema, además soluciona una gran inseguridad. O sea, la gente que se le cae el cabello tiene muchas inseguridades y pues es un nicho brutal. Entonces yo, bueno, si queréis investigar os recomiendo que miréis, pero siempre prefiero que sepáis vosotros investigar antes que darlo hecho, ¿no? Pero sí. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hansel, ¿qué cosas haces en tu tienda? No, bueno, son 3, pero pueden ser 2. Algo básico que hagas en tu tienda que ves que haces diferente a los demás para llegar a funcionar, ¿no? A ver, el principal mercado donde yo estoy ahora mismo es en Paraguay, que básicamente mucho tiempo fuimos como los primeros, los únicos, o sea, top tienda número 1 de Paraguay, porque realmente no había competencia. Luego fueron llegando la competencia a poco, pero al final todos se quedan como en lo mismo, copiándose uno con el otro, trabajando con plataformas de catálogo público que realmente no te deja diferenciarte en el producto, que hablamos que el producto es el 50 y el otro 50 es lo que sería el marketing, cómo lo vendes, la tienda, el branding, etcétera, ¿verdad? Y realmente en donde yo verdaderamente me diferencio es en los productos, porque yo, a diferencia de mi competencia, yo no trabajo con ninguna plataforma de catálogo público que podría ser, no sé, hay varias, ¿verdad? En Paraguay o sea, en Paraguay hay una o dos más o menos, pero bueno, el principal diferenciador es que yo importo mis productos, importo por contenedor, entonces los productos que yo tengo son productos que en Estados Unidos están en tendencia, en España, en Europa, en cualquier otro lugar menos en Paraguay, que en Paraguay no se vieron nunca. Y independientemente de la manera en la que yo la venda, yo lo voy a vender. Porque lo vendo con una tienda bueno, que es con un marketing muy básico, lo vendo. ¿Entendés? Y el otro es, lo que estamos implementando ahora es realmente el UGC. O sea, eso es, creo que es necesario. Trabajando las redes sociales, trabajando el TikTok, tratando de viralizar algunos contenidos, subiendo constantemente todos los días. O sea, eso es algo que creo que nadie hace acá en Paraguay. Claro, o sea, en tu caso, en vez del diferenciador, o sea, no es el marketing, ¿no? Sino compites por el producto, porque como tienes productos que nadie tiene, pues puedes llegar a hacer un marketing un poco más básico. No hace Claro, falta y que es lo que, a ver, si alguien quiere realmente, si alguien tiene una tienda en Paraguay, por lo menos acá en Paraguay, creo que podría ser alrededor también, y quiere verdaderamente diferenciarse, el paso 1 es importar. ¿Sabes? El paso 1. Sí, totalmente. Y empezar por avión y luego se van a contenedor, pero el paso 1 es importar. ¿Qué opinas, José? Sí, yo creo que Paraguay debe ser un territorio por explorar, que lo domina Hansel. Creo que es su país, ¿no? Prácticamente Claramente. lo tiene él solo. Y que bueno, el que se quiera animar, a lo mejor nos animamos nosotros, se puede poner en contacto con nosotros o con Hansel y si quiere abrir vías y expandirse, Sí, siempre totalmente. va a tener la oportunidad, porque es un país, nosotros que lo estamos viendo personalmente, está todo por hacer, ya no solo a nivel de e-commerce, sino hay muchos negocios físicos que, por ejemplo, están en España, que yo creo que se podrían montar aquí, que funcionarían muy bien. Totalmente. Y respecto, bueno, a la pregunta que había hecho, para repetirla, ¿qué cosas haces en tu tienda, José, que veas que... Porque en tu caso sí que como nosotros vendemos en Europa, al final eso está muy competido y como todo el mundo vende de todo, tienes que pensar un poquito porque si no es que casi que no vendes. ¿Qué cosas en la tienda, algunas cosas que puedas mencionar, haces? O bueno, en general en tu manera de vender, ¿qué es lo que te diferencia? Porque Hansel ha sido el producto. En tu caso, ¿qué es lo que te diferencia en tu proceso de venta? El tema del marketing, súper importante, el tema de las creatividades, porque ahora con las implementaciones que ha metido Meta, con la Advantage, que al final es la inteligencia artificial que tiene Meta, antiguamente utilizábamos intereses, decíamos, pues mira, si estamos vendiendo zapatillas, usamos el interés de calzado. Pero a día de hoy no hace falta poner ningún tipo de interés. Las mejores campañas que funcionan son sin intereses, todo abierto, seleccionas el país, España, hombres y mujeres de 18 a 65 y el creativo. El creativo para mí lo es absolutamente todo. Cuantos más creativos testes, que es el verbo un poco que utilizamos nosotros en la jerga del e-commerce, antes encontrarás unos creativos con buenas métricas y al final te conseguirás un producto que sea rentable y escalable. Entonces para mí es fundamental eso. Total. Sí, en mi caso yo, por ejemplo,
yo creo que es en los creativos, porque he visto creativos que hace que venda más la tienda. O sea, un mismo creativo hace que la tienda venda más, porque el cliente va más caliente a la tienda y va como que ya va a comprar directamente. Entonces, sí, en mi caso es eso. A mí me gusta vender productos que ya están explotados, bueno, quemados no, pero que ya se están vendiendo. Como ya sé que se está vendiendo, intento darle un ángulo nuevo. Como la gente no piensa, no le gusta pensar mucho, le gusta todo fácil, si ya sabes qué tipo de problemas funcionan, por ejemplo, en suplementación lo que hago mucho es un producto funciona para tener más energía, pues yo le doy el ángulo de dormir mejor, ¿no? Entonces, como ese ángulo sé que está probado porque hay mucha gente vendiéndolo también, solo es cambiar de un ángulo que funciona a otro. Te va a requerir un poco de esfuerzo, pero eso también te hace que no dependas, ¿no? Bueno, dependas de ti, así es como me gusta verlo. Pero cada uno tiene su manera y lo importante aquí es hacer dinero, que para eso estamos, eso es así, y ya está. Entonces, bueno, os hago otra pregunta. ¿Qué parte del e-commerce veis que está como sobrevalorada? O sea, algo que la gente piensa que es más sencillo de lo que realmente es. Bueno, algo que veáis que la gente piensa que es como muy bueno, pero luego el e-commerce tiene esa parte de, ostras, cuidado que es complicado, ¿no? No sé si tenéis A ver, en mi caso, la gran mayoría que empieza con e-commerce en general en Latinoamérica, en Paraguay también ahora, empieza con la metodología contra-entrega, ¿verdad? Que es el contra-reembolso en España, ¿verdad? Pero el problema es que cuando empezás a vender en contra-entrega, que es mucho más fácil de vender que con pago anticipado, que con tarjeta, pasarela de pago, etcétera, empezás a ver números muy rápido, ¿entendés? Empezás a ver que hay ventas, que empieza a llegar la facturación, que empieza a moverse, pero luego a la hora de entregar no se entrega nada. ¿Por qué? Porque la gestión de confirmación, atención al cliente, etcétera, o la logística como tal en Paraguay no está del todo optimizado dentro del equipo del que está vendiendo o externo también, ¿verdad? Y al final te llegas con un golpe, te golpeas contra un muro porque podés estar vendiendo muy bien al principio pensando que ya sos el rey del mambo y luego te golpeas contra un muro y estás en pérdidas. Total. José, ¿qué opinas? Yo, a ver, lo bueno de Paraguay es que hay poca gente vendiendo, como en el caso de Hansel, y se hacen las cosas bien con el tema de la contraentrega en Paraguay. Entonces, es un método de negocio muy viable hacerlo, del e-commerce con contraentrega en Paraguay. En España voy a arrojar un poco de luz de lo que está pasando actualmente. El contrarreembolso fue muy rentable en 2021, que lo iniciaron ciertas personas. Pero el problema, por ejemplo, la radiografía que yo veo y el problema de ahora de la gente que empieza en España es que todo el mundo entra al contrarreembolso porque hay infinidad de formaciones enseñando eso y ofreciendo un almacén, pero al final la realidad es que las tasas de entrega son de un 60, 50, 65% y venden productos, como dice Hansel, que ya están quemados, no se diferencian, están usando esos almacenes de esos productos que todo el mundo está con eso y no, como no tienen capital y son novatos, no se pueden permitir importar un producto de China diferente y diferenciarse en España. Y a eso también le unimos también que mucha gente está estafando, está vendiendo un producto que no tiene y está mandando otro. Eso está a la orden del día en España y es lo que está acabando a día de hoy, ya en 2025, con el contrarreembolso, que muy poca gente es rentable. Todos los novatos entran porque es muy fácil vender en España, pero luego al mes, a las 2 semanas o a los 2 meses, se dan cuenta, empiezan a hacer números, ven que su cuenta bancaria ha bajado y no entienden por qué es. Y es porque no les están cogiendo los paquetes y porque no están haciendo una buena gestión logística. Lo están dejando todo en manos de un almacén que no es suyo y de unos productos que venden cientos y miles de alumnos. Total. Y igualmente, lo que habéis comentado, para mí el contrarreembolso para mí fue lo que más veo que la gente sobrevalora, o sea, que es lo que has dicho, son leads, ¿no? Como digo, o sea, son clientes que aún no te han pagado, entonces tienes que hacer luego una gestión postventa buena, porque la gente sube capturas de facturación, ¿no? He facturado 10 pedidos en un día o 20, pero luego eso tienes que entregarlo, o sea, aún no te han comprado, ¿no? Tienen que recibirlo, así que es bueno que también que la gente vea, ¿no? La realidad de todo. Y luego otra parte que veáis infravalorada, o sea, bueno, más que infravalorada, ¿qué es lo mejor que veis de este negocio? A ver, yo particularmente, no sé si decir infravalorado entre la comunidad que se dedica a esto, es la libertad que te puede dar. Porque, conozco mucha gente en Paraguay que la mayoría claramente no se dedica a un negocio digital que te da ese tipo de libertad. Que no sé, que es médico, que trabaja de cuenta ajena, que cumple un horario bastante extenso
y estaba hablando hace poco con una amiga que es médica, que bueno, que tiene jornadas de 48 horas sin descanso. Y yo, o sea, en mi cabeza digo, o sea, yo me levanto, me puedo levantar a la hora que quiero, puedo hacer lo que quiero en el día, puedo irme a entrenar a la mañana, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la madrugada, a la hora que diga. Puedo, no sé, desconectar un día y irme, no sé, al campo a Sí. descansar, ¿entendés? O sea, simplemente llevo la computadora y ya está. O desconecto completamente, dependiendo, ¿verdad?, de la carga que tengamos en ese momento. Y yo creo que eso, cuando te acostumbras, es como que no te das cuenta de la realidad de las otras personas, que eso es totalmente impensable y es un cambio de vida para cualquiera que hoy en día esté como en el camino tradicional, ¿entendés? Total. Sí, es que literalmente te puedes... Estás durmiendo o estás quedando conmigo y tomándonos un Fernet y estás vendiendo, Sí, 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 tal literalmente. cual. Sí, sí, sí. Sí, es verdad lo que has comentado. O sea, hasta que no. O sea, cuando ya llevas tiempo en esto, desconectas de la realidad, te rodeas solo de personas que se dedican a lo mismo que tú y no ves que la realidad no es esa. Que luego hablas con personas que se dedican a cosas normales y la calidad de vida que tienes, o sea, cuando le hablas con otra gente, dice, hostia, trabajas, no tienes que estar en un horario fijo. Solo con eso ya tenemos una calidad de vida que es infinitamente mayor que cualquier otra persona y que yo digo que mucha gente no vive, sino que sobrevive. O sea, vive como en un estado de, ¿no?, de sobre trabajar, no tiene tiempo libre, no puede vivir la vida, no puede desarrollarse en otras áreas o desarrollo personal o viajar o qué sé yo, hacer un deporte o tiene que estar, su vida es para estar en un empleo que beneficia a un empresario. Entonces Claro, eso es... aunque no es todo tan lindo como reluce, o sea, esa libertad la tenés una vez que hayas pasado por unos baches, te hayas golpeado unas cuantas veces con diferentes muros, o sea, cuando ya tenés una cierta estabilidad, ¿verdad? Ahí es cuando decís, mirás atrás y decís, o sea, es un cambio de vida radical. Sí, y yo lo que alucino con el tema de Hansel, que es un caso que a mí me alucina, es yo que he tratado con mucha gente en España, de gente que quiere empezar, es que me pongan excusas de que no empiezan porque no tengo dinero, porque no es el momento. Y aquí está el claro ejemplo, es Hansel, que desde Paraguay, que se cobra muchísimo menos dinero que en España, haya montado lo Sí. que ha montado, Sí, sin sí. ponerse excusas. Totalmente. Porque yo conozco gente que me dice, ya empezaré ya el mes que viene, y ves que pasa 1 año, 2 años, 3 años. Sí, O sea, es y que sorprendente. ganan 1.500 euros al mes y no tienen, curiosamente nunca tienen dinero. Nunca. Sí, nunca pero, pueden- pero ahora llega el verano y todo el mundo está en los restaurantes, en las terrazas, Y en Bali. yéndose de viaje, Sí. pero luego Sí. no hay dinero. Sí, sí, o sea, la gente gasta mucho y es verdad que ahora todo es más caro, pero igualmente, o sea, tienes que hacer un sacrificio. O sea, si quieres dedicarte a algo, si quieres hacer lo que nadie hace, tienes que pasar por lo que nadie quiere hacer. Y no va a ser estarte 2 meses aquí trabajando normal, tendrás que poner muchas horas, decir que no a quedar con gente, amigos que te dirán, oye, vente este fin de semana aquí, y dirás, pues no, pues tengo que trabajar, pero merece la pena. Entonces, bueno, quería hacer otra pregunta. Vamos a ir a preguntas un poco más técnicas respecto a Facebook, ¿vale? Porque sé que, bueno, usamos todos aquí Meta. ¿Qué métricas miráis en el Ads Manager para saber si un producto, o sea, qué métricas son las principales que miráis a la hora de validar un producto en Meta? Se puede decir, En mi caso, una sola, CPA, el CPA. una sola. Vale, va simple pero efectivo. Sí, a ver, el CPA es el más importante, pero bueno, ya si te quieres parar ahí a analizar, quieres hacer la del piloto de avión ahí, de ver todos los numeritos y hacer ahí las matemáticas, pues bueno, te puedes mirar un poquito el CTR para ver el creativo, si es bueno, si no es bueno, puedes mirar el CPM para ver el nicho si está competido, si no está competido, que bueno, al final el CPM depende mucho del país en el que estés vendiendo. En el caso de Paraguay, ¿qué CPM tenemos? Porque 5 no lo conozco. dólares, 4 dólares. O sea, es una auténtica locura, Es que chicos. sí. Para poneros en contexto, en España el CPM, no sé, 10 euros de media. Y por 15 a debajo. veces, ¿eh? En cosmética, en cremitas. Que Sí, me sí, gustan sí. mucho las cremas. Sí. 15, ¿eh? Pero al principio, a ver, yo cuando empecé, claramente estaba mucho menos competido que ahora, que tampoco está competido. Mis CPM estaban en 2 dólares, 3 dólares. Pues es una 3 locura. dólares era como un mal CPM. Para poner contexto, ¿cuánto dinero inviertes para sacar en publicidad en Meta, para sacar 100 pedidos, por ejemplo? A ver, si yo
manejo un CPA de $5. Se podría decir un CPA un poco alto, entre $4 y $5. Entonces ahí hacer los cálculos uno. O sea, Claro, 400, 500. 400, 500. No, muy bien, muy bien. Yo en mi caso, a ver, el CPA es lo más importante, eso está claro. O sea, yo soy partidario de cuanto más simple mejor. Las métricas básicas. Sí que es verdad que a veces en dropshipping, bueno, con tarjeta, creo que en contrarreembolso sí que es más de primer día ya empieza a tirar, no estoy seguro, pero en dropshipping a veces el primer día no hay ventas, entonces tienes que mirar pues el coste por clic, los add to cart, si hay buying intent, lo que decimos los americanos dicen eso, si hay interés de compra, ¿no? O sea, si la gente está como si lo ponemos una extrapolación a las tiendas físicas, si la gente está preguntando por el producto en tu tienda, si está mirando mucho, si está hablando con sus amigos, a ver, interés de compra. Y luego a veces el segundo día empieza a funcionar o el tercero y bueno, CPA sobre todo, pero CPA, si veo que va mal, miro el coste por clic y el ratio de add to carts. Entonces, si veo que hay buenos add to carts, por ejemplo, un 10% de personas que están en la web agregan al carrito, en contrarreembolso sería darle al botón del formulario. El formulario. Exacto. Y en coste por clic, pues depende mucho del país. Claro, aunque yo creo que es diferente dependiendo del modelo de negocio. Si haces contraentrega, realmente no tienes que complicarte mucho con las campañas, porque es tener un buen producto, un buen creativo y funcionar. Y sobre todo mirar la entrega, la confirmación, un tema más backend de logística, que es lo más importante. Pero cuando vendes con pago anticipado, de pasarelas de pago, sí considero que es mucho más importante mirar las métricas. O sea, estar no encima de las métricas, pero sí darle más importancia a métricas, por ejemplo, lo que estabas comentando. También creo que cuanto menos competido está algo, más te puedes permitir como despreocuparte, ¿no? O sea, claro, tiro y va a funcionar. O sea, realmente yo cuando empecé con el contraentrega en Paraguay, si yo invierto por cada compra, a ver, yo manejo buenas tasas de entrega porque los productos que traigo son innovadores, ¿verdad? No los venden otras personas y trato de que sean un poco de mejor calidad, ¿verdad? Pero cuando empecé realmente manejaba CPAs de $2, ¿entendés? O sea, y iba despreocupado por la vida, teniendo una página genérica que no generaba nada de confianza, que tenía ahí un buen logo y ya está. Imágenes copiadas, o sea, así empecé, ¿verdad? Y iba muy bien hasta que se fue como un poco complicando la cosa y tuve que ir mejorando al nivel. ¿Ves? Claro, luego también otra cosa que no hemos puesto en contexto es que no está el factor Amazon aquí. Acá. No está ni en Paraguay ni en muchos países del continente. Mercado Libre, Amazon, nada de eso. Nada, entonces eso da una oportunidad brutal. Y ahora es contraentrega, pero estos países están creciendo. Por ejemplo, Paraguay, el PIB está creciendo un montón, el país. Entonces, con los años, la gente irá pagando cada vez más. No sé si lo notas tú con tarjeta. Yo creo que hay un potencial de crecimiento. Yo siempre digo que para hacerse millonario, ganar mucho dinero, creo que es mucho más fácil hacer e-commerce ahora mismo no sé, hay gente que lo llama Latinoamérica, Sudamérica, no sé cómo es el término adecuado decirlo. Es más fácil hacerlo ahí, en este continente, que en Europa. En Europa hay mucha legislación, muchos IVAs, muchas historias. Depende, o sea, yo considero que hoy, si uno que no tiene absolutamente nada de conocimiento y bueno, está en Latinoamérica, o sea, que no piense irse a vender en otro país como en Europa, Estados Unidos, porque está empezando, no tiene el conocimiento, es mucho más difícil de vender, se va a frustrar muy rápido porque va a estar 2 meses, no va a estar vendiendo, va a estar en pérdidas, va a perder su capital, etc. El primer paso, si alguien está en Latinoamérica, en Paraguay o alrededores, es vender lo que tenga alrededor, ¿entendés? A quienes tenga alrededor, porque probablemente ese conocimiento que está trayendo de Europa o de Estados Unidos, viendo a personas de habla inglesa o habiendo consumido alguna formación en Europa, eso está todo por hacer acá. Y si lo hace de la manera correcta, va a conseguir ser rentable, va a conseguir capitalizarse y con capital, digo, wow, bueno, voy a probar otro mercado. ¿Entendés? Total. Y una pregunta que quiero haceros, más así para saber un poco, bueno, sobre todo Hansel, ¿cuál ha sido perdón, tu peor mes en el e-commerce? O sea, ya sé que el primero siempre es malo, ¿no? Pero me refiero, desde que te empezó a ir bien, ¿has tenido algún mes que has dicho, hoy este mes no he ganado poco o has estado apurado? ¿Te ha pasado? A ver, en mi caso es diferente que cuando haces dropshipping como tal, o sea, cuando no te estoqueas, porque si yo me estoqueo y no vendo, invierto un capital, o sea, $10,000, $20,000, $30,000 en un stock de una importación y no vendo, yo pierdo esa plata. A ver, tocaría liquidar y recuperar un poco, ¿verdad? Pero, o sea,
un mes que a mí me vaya realmente mal, que me pasó, es un mes que pierdo mucho capital. Entonces, realmente un mes en donde con mis socios justamente fue nuestro peor mes, fue cuando rompimos una sociedad con unas personas que intentamos hacer porque no, porque la idea era crecer, la idea era importar cosas más grandes, o sea, contenedores más grandes, dominar básicamente el mercado paraguayo, como que éramos de los pocos que estábamos vendiendo. Y bueno, rompimos esa sociedad y nos quedamos con una deuda de como 12.000, 15.000 dólares, más o menos. Ya 15.000 ves. dólares. Sí, sí, es que claro, cuando juegas ahí con importaciones y demás, todo se multiplica y hay más riesgo también, sí. José, ¿tú qué ves? Yo veo que, a ver, el tema de la contraentrega es brutal, pero yo lo veo hasta a veces más difícil. Tiene sus... La gente piensa que es fácil, pero tiene sus cosas técnicas que es complicado. El tema de la logística, de hacer la importación bien. Yo no sé en Paraguay cómo serán las importaciones, pero en Europa y en el caso de España te piden 250.000 certificados, dependiendo del tipo de producto que sea. Y como no lo tengas, te lo paran ahí en aduanas y ya has invertido 5.000, 10.000, 20.000 euros, lo que hayas importado. Como no pasen los controles, eso no pasa y se queda ahí en el puerto o en las aduanas. O sea, Claro, esa es una diferencia muy importante de un país que puede ser Europa contra Latinoamérica, Paraguay en este caso, que es mucho más fácil en ese sentido. O sea, se puede importar hasta productos un poco más complicados y con un poco de tener algún contacto por ahí te lo pueden liberar. O sea, no se complica tanto, ¿verdad? Claro, O es la sea, ventaja. realmente por Sí, ese sí. lado es más fácil, entre comillas, importar en países de Latinoamérica que están como... Las fronteras están menos reguladas. Entonces, Ya. Sí, todo tiene algo bueno y algo malo, ¿no? sí. Entonces lo malo pues será eso que pues eso que tienes que igual importar y demás, no tienes tantos productos, pero si importas y lo consigues importar, ¿no? También quería hacerte una pregunta, ¿cuáles son los tiempos de envío de China cuando importas? Depende, si importás, en mi caso yo importé, o sea, como yo empecé fue importando por avión. El problema del avión es como cuando a alguien le decís, bueno, empezá con la entrega, bueno, en el e-commerce. Con el tema de la importación también hay que empezar por avión, porque importar por contenedor, que en este caso podés importar un consolidado, es mucho más costoso, o sea, necesitas tener un capital más importante, ¿verdad? Y un tema de avión, realmente en avión, si mandás directo, estamos hablando de 15 20 días a Paraguay. Como O en sea, España. es un buen tiempo de envío. O Está sea, bien, sí. por lo menos como yo me muevo, son los tiempos que yo conseguía, ¿verdad? Mm. Y luego en el tema del contenedor, estamos hablando de 60 75 días, e inclusive si llegas a tener algún problema se puede ir a 90. O sea que es mucho más tiempo de un capital que si Claro. empezás por contenedor es un capital que no tenés, es un capital importante que estás dejando congelado ahí 90 días Sí. sin ver retorno. Entonces es mucho más inteligente al principio empezar, si vas a importar, por avión, rotando tu capital y tratando de tener unos buenos retornos de inversión que te permitan crecer ese capital y arriesgar en un contenedor un capital bueno, que Mm. estás dispuesto a perder, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, la ventaja de Europa es que hay muchos, bueno, no sé si hay también, hay muchos proveedores locales, entonces puedes tener, yo considero que una de las claves para crecer un negocio rápido es el cash flow, ¿no? O sea, que el cash flow sea rápido y el problema de la importación que yo también he hecho es que si tarda mucho, pues que tardas en recibir el producto, es todo más lento y en España tenemos muchos proveedores locales, ¿no? Que puedes comprar el producto y te lo mandan. Lo que pasa que en China siempre tienes lo más innovador, eso está claro, pero hay productos que puedes importar y en 48 horas los tienes. Lo malo es que hay que pagar IVA, pero como tú has dicho, los contactos, si tienes contactos, puedes jugar con muchas cosas. Claro que esa es la mejor forma de empezar uno si quiere arrancar hoy con e-commerce, y es proveerse de lo que está en el país. Siempre en todos los países hay un lugar en donde se juntan los árabes, chinos o algo, o sea, gente del exterior que bueno, que es como un lugar donde se importa mucho, donde hay mucha variedad, que es como el mercado, ¿verdad? En este caso, en Paraguay es Ciudad del Este, donde nosotros empezamos a comprar ahí, o sea, nosotros no arrancamos con importación. Nosotros llegábamos a tener, no sé, 2.000 pedidos al mes solamente comprando de Ciudad del Este, en este caso, con todas las limitaciones que eso conlleva. Que cuando pillas un winner, tenés 300 unidades, el proveedor tiene 300 unidades, 200 unidades y ya no tiene más. O sea, te olvidas de vender ese producto, ¿entendés? Y tenés que ir rotando constantemente de producto porque si no, no vas a poder escalar. Claro. Bueno, claro, en ese momento ya empiezas a invertir en, ¿no? Más cantidades. Claro. Quería hacer una pregunta, ya un poco más
así más técnica también. ¿Cuál es el mayor error que veis que cometen los principiantes que facturan, bueno, que aún no están empezando y que están estancados, ¿no? O sea, gente que está estancada, ¿cuál veis que es el mayor error que comete la gente? Es decir, por ejemplo, no hacer ciertas cosas en las tiendas o tomar poca acción, que es algo que veáis importante. Por ejemplo, Yo creo que el principal problema es la parálisis por análisis, ¿verdad? Que se quedan calculando un montón de cosas que tienen que, como que se quedan abrumados de todas las cosas que tienen que hacer, que tengo que hacer el logo, que tengo que hacer la página, que tengo que contactar con proveedores, dependiendo, ¿verdad? Del modelo de negocio con el que van a empezar, pero hacen de todo, pero a la vez hacen nada, ¿entendés? Porque realmente trabajan mucho tiempo, trabajan, no sé, 10, 12 o más horas al día, pero quedaron 6 meses y no avanzaron nada. sí. Sí, totalmente, totalmente. Lo más importante es ejecutar cuanto antes, montar una tienda y en el caso de la contraentrega, como tampoco necesitas un marketing muy sofisticado con ángulos exclusivos, lanzar y probar y encontrar el winner. Y lo que dice Hansel es así, en Ciudad del Este se puede comprar stock y en España tenemos también zonas como en Madrid, Cobo Calleja, por ejemplo, o en Valencia el polígono de la Cova, en Manises, que el que quiera empezar, antes que usar los típicos almacenes que se venden por ahí por internet en España, de que te ofrezco un almacén con productos winners, te sale más a cuenta ir tú mismo al almacén y comprar a los chinos, a los árabes, como dice Hansel, y comprar el stock por adelantado y hacer una especie como de semi-dropshipping con el contrarreembolso en España. Yo lo haría así antes de meterme en un almacén que me diesen todos los productos, porque ahí al final un producto que a lo mejor está en China te lo están vendiendo en el almacén a 8, 9, 10 euros. ¿Sabes? Claro, está inflado. Vale, y una vez tenéis un producto que habéis identificado que queréis vender, por ejemplo en los almacenes o en China, ¿cómo es el proceso de testeo? O sea, ¿cómo lanzáis es decir, si se puede decir a nivel general, cómo lanzáis las campañas, con cuánto presupuesto y cuánto tiempo lo dejáis hasta saber que es un producto ganador? A ver, en mi caso, que yo tuve una experiencia personal con básicamente el conocimiento que no tenía en el pasado, ¿verdad? Yo yo empecé con el dropshipping desde China en 2020 más o menos. Tuve problemas con pasarelas de pago, llegué a facturar, pero luego tuve problemas con los proveedores. Me distancié un poco de ese modelo de negocio, el drop desde China como tal. Entonces dije, bueno, voy a importar a mi país, que es donde yo estoy, y veo que no hay competencia, o sea, veo que nadie está haciendo esto, ¿verdad? Entonces, habían varios productos que yo con espiadores de anuncios había visto que en Estados Unidos se estaban vendiendo bastante, que yo creía que iban a reventar acá en Paraguay. Junté un capital, en ese momento ya me había independizado de la casa de mis padres, entonces obviamente vivía al día, tenía que pagar el alquiler y en ese momento todavía no estaba como facturando mucho, o sea, estaba empezando, vendía algún que otro servicio, pero la idea era juntar un capital mínimo para empezar a importar y bueno, dedicarme a lo que quería, ¿verdad? Entonces, junté un capital de, no sé, $3.000 o así, $2.000, $3.000 en ese momento, que era todo mi capital. Importé un producto por avión, que en ese momento se mandaba primero a Miami y luego se traía acá, que era una forma más rápida que te llegue. Y bueno, traje acá, vendí 3, 4, 5 unidades, CPA desastroso, y luego me comí el stock, básicamente. O sea, me quedé con ese clavo, como se dice acá, que es cuando compras un producto y no se vende, ¿entendés? Entonces, básicamente, me quedé con ese producto 3 meses intentando vender y luego que ya no podía más subsistir porque, bueno, o sea, se me acumulaban las cuentas, decidí liquidar ese stock, o sea, vendí como a la mitad del precio que había comprado y tuve que volver a la casa de mis padres porque ya no podía pagar el alquiler. O sea, fue una experiencia personal mía, de por falta de conocimiento, o sea, me lancé a la piscina sin saber lo que iba a hacer. Entonces, importé un producto, no conseguí venderlo, me arruiné básicamente, entre comillas, y tuve que volver a empezar. Entonces, a partir de esa experiencia, dije, no, o sea, yo no voy a volver a vender un producto, o sea, no voy a volver a comprar un producto sin saber exactamente si se va a vender. Yo tengo que saber exactamente cómo se va a vender, en qué frecuencia, qué tan rápido se va a vender el stock que voy a comprar antes de comprar un producto. Claro. ¿Y tú, José, cómo lo Claro, testeas? sí. A ver, normalmente yo imagino que tú harás ahora también ese método. Aunque no tengas el stock de ese producto, lo lanzas la campaña en Meta o en TikTok y lo dejas un par de días correr, 1, 2, 3 días, y ves un poco los CPAs, los costes por venta que te da. Entonces ahí si ya ves que te cuadra y que es un winner y que el creativo resuena con tu público y que hay demanda, entonces pues ya
te lías la manta a la cabeza y tiras a importar. No sé. Sí, Exactamente, es eso, ¿no? exactamente eso. Es más importante la estabilidad que el CPA que te pueda dar en los primeros 2 días, un día. Es Claro. más importante que veas que ese es mínimamente estable. O sea, si vos ves que, no sé, te está dando 3, 5 pedidos al día, y luego pasa 2 días, no tenés pedido, una alerta roja. Una señal, ¿verdad? De decir, "Ah, ¿qué pasa acá?". ¿Entendés? Porque muchas veces testeas productos, el primer día te dan muy buenas métricas, muy buen CTR, o sea, vos ves que funciona y un buen CPA, sobre todo tenés 3 ventas, 5 ventas, las ventas que vos quieras. Para las campañas importadas y no se vende, o sea, porque realmente es como una intención mínima de compra que tuvieron los potenciales clientes que tenés, pero luego al final no se vende. Claro. Sí, yo en mi caso también cuando testeo, yo lanzo una campaña de 50 euros al día, $50, y veo si el primer día tiene tiene al menos una venta. Entonces ya considero que ya lo dejo un día más o dos, y normalmente en los primeros 3 días tengo que encontrar algún día rentable, ¿vale? Entonces, sí que con contrarreembolso es verdad. No sé por qué, que era más rápido, o sea, el primer día si el CPA es bueno, ya de primeras vender, pero con tarjeta sí que era como un poco más lento, igual por el píxel o por lo que sea. Y sí, cuando veo que el producto ya tiene algunas ventas los primeros 2 días, por ejemplo, ya empiezo a optimizar. Entonces veo cuál es el creativo ganador. Es un proceso más de optimizar a veces, pero bueno, cuando te acostumbras a hacerlo, ya lo bueno es que puedes hacerlo con un montón de productos. Incluso no hace falta que sea un producto nuevo, puede ser un producto que ya se está vendiendo y tú puedes ir mejorándolo, ¿no? Entonces, bueno, quería haceros otra pregunta más, bueno, respecto a eso también, que hemos hablado de los productos. ¿Qué porcentaje veis importante en el éxito de una tienda? ¿Qué porcentaje lo atribuís al producto? ¿Qué porcentaje al marketing, ¿no? O sea, lo que hemos dicho que era 50-50, pero producto, oferta y creativo, o sea, producto, web y creativos. ¿Qué porcentaje le daríais a cada cosa? Uf, yo a la web cada vez le doy menos. Yo a la web le daría un 10. 10. Un 10 porque una web mala, si el producto es la hostia, perdón por la palabra, si es la hostia el producto y el creativo es normal, vende. Pero si la web es la hostia, pero el producto es malo y el marketing es malo, no vendes. Entonces, yo creo que de esas 3 patas, la web es para mí es la menos importante. Claro, ese es el típico mito que se suele comentar de que necesito un buen tema, invertir en un buen tema para poder vender, dar esa sensación de marca o tener una web refinada que parezca una marca de lujo, porque realmente, bueno, son barreras mentales que te pones al empezar, ¿verdad? Pero luego cuando te vas dando cuenta, cuando vas adquiriendo una cierta experiencia, te das cuenta que la web puedes ir con el tema gratis de Shopify, con un buen marketing, una buena oferta, un buen producto y vender. Sí, total. Y, por ejemplo, hilando el tema de los creativos, ya hemos dicho la landing es como menos importante. Quiero hablar de los creativos porque es una parte que es fundamental ahora. Has hablado de los UGC. Hansel, ¿cuál ha sido, si se puede decir, el ángulo o el tipo de creativo que hayas visto que te ha funcionado muy bien? O sea, un tipo de creativo, por ejemplo, mostrando el producto o una chica hablando del producto, se puede decir. A ver, yo últimamente lo que estoy probando, a ver, al principio cualquier cosa te funcionaba, ¿verdad? Claro, eso hemos Eso hablado. sí, ¿verdad? Pero ahora hay que tratar de hacer algo un poco más que conecte, ¿verdad? Personas conectan con personas. Si muestro ahí un chino que nadie, o sea, que no conecta obviamente con una persona de países occidentales, obviamente eso no vende, ¿verdad? Necesito mostrar a alguien que o hable a cámara o que sea un contenido más UGC, más orgánico, que no sea tan producido con una cámara de un celular y ya está. O sea, algo más orgánico, más contenido generado por el usuario. Eso es lo que hoy me está funcionando. Sí, el móvil de una Char, una Karen grabando ahí con la mano temblorosa ahí que se le cae. Sí, o sea, tal Eso cual. es lo que mejor funciona, nada de una superproducción de una película. Yo he hecho eso, lo he intentado y esos anuncios siempre me han ido mal. Ahora se premia que sea real, que genere confianza, que parezca que sea tu vecino el que te está recomendando ese producto. Total, ¿Sabes? sí. Yo creo que para la gente que empieza, si podéis, si veis un producto que está funcionando, ¿no? Y podéis comprarlo y grabaros un vídeo UGC, eso te va a dar una diferenciación muy grande. Claro, vos podés hacer que un producto que relativamente está quemado, porque, bueno, está validado como tal, ¿verdad? Porque se vende. Puedes comprarlo vos, traerlo, grabarlo vos, o sea, ya sea con alguien de confianza o vos mismo, y vas a vender.
Sí, y Meta te premia muchísimo el CPM. Yo he notado un montón que los costes bajan un montón. Cuando das con un ángulo, yo por ejemplo, voy a contar un caso personal, grabé, seguro, si has visto la típica maquinilla para definir la mandíbula, que es como de luz roja, ¿no? Es como un masajeador. Ese producto estaba quemado en España y bueno, mucha gente lo vendía con el típico ángulo de una chica de 30 años, ¿no? Vendiéndose, o sea, afilándose así. Entonces yo cogí traje a mi abuela a mi casa y le compré el producto, mi abuelo de 80 años, y le puse un guión y tengo el anuncio y todo, es brutal. O sea, dice, esta maquinilla me ha quitado esto, esta maquinita, ¿no? Y habla como ella habla, que es esta maquinita, que no habla como si fuera este masajeador facial. Y funcionó súper bien. Lo que pasa que era contra entrega, yo empecé a hacer dropshipping con tarjeta y lo dejé, pero la oportunidad que hay de elegir un producto que ya está vendiéndose, cambiarle un poco el ángulo, elegir otro avatar, lo que has dicho, si quieres vender a personas mayores, pues traer a una persona mayor y grabar, es que es brutal, o sea, haces eso, es que se vende prácticamente cualquier producto que esté vendiendo. Al final lo que hace eso es que las barreras de entrada para entrar al e-commerce como tal, de alguien que está empezando, que no tiene ni conocimiento o que está arrancando, sean menores y que sea más fácil, como entre comillas. Porque realmente fácil no es, pero que sea más accesible. Total. Porque no tenemos que traer una producción de Hollywood acá para montar un anuncio, que eso me lleve una semana y una buena inversión. No hace falta eso. O sea, con una cámara de un celular que mínimamente grabe bien, una buena iluminación, o un avatar que coincida con tu público objetivo, ya tenés ahí. Sí. También hay un tipo de producto, bueno, es que yo vendo un tipo de productos de salud que sí que es un poco más complicado, por eso el nicho de salud yo para empezar lo veo un poco difícil porque tienes que educar al cliente y hago anuncios igual de 2 minutos, pero son anuncios educacionales, ¿no? O sea, en vez de hablar del producto, hablo del problema. ¿Sabías que la glándula no sé qué produce esta cosa y esto te produce tal y está demostrado por...? Es un poco más elaborado, pero yo creo que lo más sencillo para empezar, de hecho podríamos, ahora os lo voy a comentar, bueno, os lo voy a preguntar primero vosotros, que para empezar, una persona que está empezando, ¿qué es lo que le recomendaríais a una persona que está empezando ahora en el e-commerce? O sea, algo lo más sencillo para hacer. A ver, generalmente cuando hablamos de alguien que está empezando, es alguien que no tiene capital, que no tiene experiencia, no tiene habilidades de alto valor ni nada de eso. Yo diría que el primer paso es que se maten estudiando y que aprendan una habilidad de alto valor, que eso les va a permitir capitalizarse vendiendo servicios, ¿verdad? Para no tener que sí o sí ir a trabajar a cuenta ajena, porque eso te va a limitar, y que con eso se mantengan, se puedan capitalizar un poco y con ese capital que hagan, compren productos de forma local y vendan con una tienda en Shopify que pueden montar en un día. O sea, que prueben, hagan unos testes en las plataformas de anuncios, que aprendan a anunciar, que aprendan a crear webs, que aprendan a montar productos, que aprendan a... O sea, de todo un poco, que al principio siempre sos como el director de orquesta que toca la flauta, la guitarra, el piano, o sea, todo haces, porque luego vas creciendo y vas delegando, ¿verdad? Pero el primer paso es empezar. Y si te pones ya con esa barrera, con esa excusa, entre comillas excusa, que yo no puedo porque no tengo el poder adquisitivo, no tengo el capital, no tengo las habilidades, no conozco, etcétera, realmente nunca vas a empezar y siempre te vas a quedar en donde estás. Sí, sí, totalmente. Yo, haciéndolo versión dropshipping, yo como lo empezaría sería cogiendo la base en YouTube, que hay mucho contenido gratuito, sobre todo para empezar a montar la tienda, para hacer las primeras campañas. Buscaría algo que ya se esté vendiendo, usaría la biblioteca de Facebook Ads, vería qué anuncios están vendiendo, buscaría anuncios en otro país, ¿vale? En Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia, en algún país de estos, y me lo traería a España, lo traduciría todo con inteligencia artificial, hay varios softwares para traducir todo el tema del idioma, las voces y demás, y lo lanzaría en España. Intentaría ganar los primeros euros, las primeras ventas, y ya a partir de ahí intentaría buscarme un mentor o una persona que me aconsejase y me ayudase a pasar al siguiente nivel, que me enseñase a hacer marketing, a hacer campañas más avanzadas, a cómo hacer un tipo de búsqueda de productos un poquito más sofisticada. Y yo lo haría así. ¿Y tú cómo lo harías, Pau? Sí, yo lo mismo. O sea, hay un concepto que se llama arbitraje de información, que eso lo hacen los traders también en todos lados, que es súper sencillo, que es
coger algo que está funcionando en un país y pasarlo a otro, o de una plataforma pasarlo a otra. Entonces yo creo que la forma más sencilla es arbitrar. Puedes arbitrar un producto que esté funcionando en TikTok, por ejemplo, pasarlo a Meta, eso también funciona bien, de Meta a TikTok, sobre todo, que está menos explotado, o de un país, por ejemplo, Alemania a España, de Estados Unidos a Inglaterra, de Inglaterra a Alemania. O sea, hay arbitraje de información, como conocemos, eso funciona muy bien y creo que es bastante sencillo porque no tienes que pensar casi, pero eso al final yo recomiendo que también os vayáis formando en marketing porque esas estrategias pueden caducar y tú tienes que saber también por qué funcionan los productos. Creo que sí, aunque se tarde más, tengas que hacer un estudio, creo que es algo imprescindible a largo plazo, ¿no? Para poder mantenerse. Porque, a ver, al final, o sea, hablando del tema de traerte productos de otros países a tu país y traducirlos con inteligencia artificial, o sea, al final el momento para empezar o sea, el mejor momento para empezar es hoy. Porque hoy tenés todas estas herramientas con inteligencia artificial que te facilitan la vida, porque antes no había eso y antes manualmente teníamos que hacerlo todo. Aunque había menos competencia, eso sí, hoy en día hay muchas más herramientas que te facilitan y mucho más contenido, porque antes no había contenido. O sea, yo cuando empecé, buscaba y me salía contenido en inglés y tenía que aprender inglés para aprender. Sí, o sea, claro. no salía nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues podemos hacer alguna última pregunta así. Sí, hacemos rápido. la última. Sí, hacemos una última pregunta que me interesaría saber. ¿En qué invertiríais vosotros si generarais, por ejemplo, cuando generáis una cantidad grande de dinero, por ejemplo, $1.000.000, ¿qué pensaríais en invertir en ese momento? ¿Invertiríais en inmuebles? ¿Invertiríais en stock para hacer una marca? ¿En fondos indexados? ¿Qué haríais con ese dinero? Yo crearía una marca porque al final soy creyente de quedarme en un sector, en un negocio y hacerme experto en ello. Entonces, intentaría montar una marca con ese capital, buscaría las influencers más importantes del país y combinaría el tema de publicidad de pago con creación de contenido contratando a personal, como hace por ejemplo Nude Project, y con influencer marketing. Haría ahí un combo con contenido orgánico, de pago y de influencer marketing para, aunque fuese a pérdidas al principio, los primeros meses, incluso a lo mejor el primer año, hacer que la marca fuese conocida. O sea, yo invertiría en eso, en construir algo estable y duradero a largo plazo, porque al final la gente no lo sabe, pero cuando tienes una marca establecida que genera un beneficio anual, eso, los fondos de inversión y los bancos, eso te lo compran por 1x4, 1x5, 1x6 del beneficio anual. Entonces hay gente que construye una marca y en unos años la vende y prácticamente tiene dinero para jubilarse toda su vida. Claro, o sea, yo haría algo similar. De hecho, que estamos ya en proceso de montar una, ¿verdad? Que bueno, está en una fase muy inicial, entonces no puedo dar más detalles. Pero, a ver, realmente entendemos que el dropshipping, el contraentrega o el e-commerce como tal, como se practica, es un negocio un poco a corto plazo. ¿Por qué? Porque realmente no generas una clientela que sea fiel a tu marca, que conecte con tu marca, que tengas buena recurrencia, que tengas un buen LTV, que es el Lifetime Value, o sea, tiempo de vida del cliente. Eso realmente, si lo querés vender, no vale tanto como una marca que, aunque tenga menos beneficios que lo que estás montando hoy, que es tu tienda de dropshipping, realmente vale mucho más. ¿Por qué? Porque tiene una proyección, cosa que tu negocio no tiene. ¿Entendés? O sea, realmente creo que el siguiente paso, cuando una tienda o cuando alguien ya es rentable en este modelo de negocio, es montar un negocio a largo plazo. Total. Sí, el tema de las marcas es brutal. En mi caso veo una oportunidad de negocio cuando ya tienes un capital más grande, que es en comprar marcas, porque las marcas venden hay muchas tiendas que venden sus marcas. Comprar marcas que no estén facturando, que tú las analices y veas que su marketing es malo y mejorarles el marketing, porque muchas veces marcas que están facturando bien las venden por no saber hacer creativos nuevos, por no saber dar de nuevos ángulos, y con un simple cambio, o sea, en esos niveles, un pequeño cambio hace una gran diferencia. Entonces, comprar marcas, bueno, de hecho hay muchos fondos de inversión que compran marcas, tiendas, lo que has dicho, que las compran y luego las escalan y luego las vuelven a vender. Entonces, yo ahí, si tuviera dinero, primero por eso y luego porque ya desde un punto de vista más
de mentalidad, o sea, yo no me gustaría cambiar de negocio, yo no quiero vivir de las rentas, a mí me gustaría estar siempre trabajando, creando cosas, y creo que eso nos mantiene también motivados, ¿no? De Claro, ir eso es siempre lo que- nuevos retos. Eso es lo que te levanta todas las mañanas. Mm. Pero sí me parece importante, uno, cuando uno arranca y tiene todavía, está como desarrollándose en este modelo de negocio, que se centre en una sola cosa, que haga una cosa todos los días y con la repetición se vaya profesionalizando, ¿verdad? Y que cuando pueda, tenga ya un capital un poco más grande, no meter todos los huevos en una misma canasta. O sea, yo de ese 100%, el día que tenga un capital grande, yo no voy a tirar todo en un negocio de e-commerce, ya sea marca o la que sea. Yo creo que está esta ley del 80-20, yo tiraría un 20% a cualquier otra cosa, o sea, por diversificar más que nada, ¿entendés? Sí. Por si mañana pasa algo, bueno, yo tengo eso, que eso me da seguridad, porque ya me arruiné varias veces, entonces, Claro. con poca edad, igual, pero, o sea, eso es lo que me enseñó, Mm. básicamente. Bueno, esa es una experiencia que tienes de por vida ya. Hay gente, Sí, sí. y yo digo, la clave para mí es acumular las mayores experiencias posibles en el menor tiempo posible. Y si con 22 años has aprendido cosas que no ha aprendido gente con 40, pues eso te da una experiencia que imagínate dónde estarás con 40 años. O sea, yo no sé si lo pensáis, pero en 10 años cómo vamos a estar. Si nos ha cambiado tanto la vida en 5 años, en 4, es que en 10 yo ya es que no me lo quiero imaginar. Con 10 años estás jubilado ya, Pau. Sí, retirado ya. Ya En estás la Bartola. retirado ya. Sin pelo. En las Maldivas. Hola. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el podcast. Hansel, un crack del e-commerce, y bueno, dejaremos las redes sociales en la descripción, así que nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego.